Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en esta mañana, en una epístola de Pablo que es la primera a los Corintios, capítulo 16, verso 1, hermanos. Bueno, cuando ya pueda, por favor, estos en pie. Veo que ya van resumiendo ahí el tema de las ofrendas. Gracias por su generosidad. Vamos a estar en pie para leer primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Estaremos meditando, hermanos, hasta el verso 4. Tome eso en cuenta, del 1 al 4. Leemos el 1 y oramos. ¿Lo tenemos? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oramos. Señor, te doy muchas gracias en este día. Te ruego que me des sabiduría para exponer este tema lo mejor que yo pueda, y que en las partes donde yo soy limitado, tu Espíritu Santo me ayude, me dé entendimiento, y ayuda también a mis hermanos, Señor, que van a oír tu palabra, para que abran su corazón a lo que tú les quieres hablar. No quiero ser un estorbo, Señor, entre ellos y lo que tú les quieres hablar a sus corazones. Así que te pido, Señor, que me uses y lo que no venga de ti, Señor, sea desechado, pero lo que sea tuyo, Señor, sea amado, obedecido, puesto en práctica en nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula ¿qué tiene que ver mi ofrenda con mi adoración? ¿Qué tiene que ver mi ofrenda con mi adoración? Es una pregunta. Cuando estaba a punto de terminar el libro de los Hechos, hermanos, tuvimos una reunión con la mesa directiva y hablamos de esta posibilidad de tener una serie de temas libres antes de comenzar el libro que sigue. Y definitivamente hablar sobre las ofrendas fue un tema que discutimos con nuestros hermanos. Dijimos que este era un tema necesario para la iglesia. Y esa es la razón, hermanos, por la que el día de hoy estaré hablando de esto. Quiero aclarar a aquellos que quizás nos están visitando por primera vez o que son hermanos nuevos en la fe, que raramente predicamos en esta iglesia sobre el tema de las ofrendas. Es cierto, todos los domingos recogemos ofrendas, pero raramente predicamos sobre este tema. Hoy nos toca. Y es también bíblico hablarlo, obviamente, porque es la palabra de Dios y está dentro, hermanos, del concepto de enseñar todo el consejo de las Escrituras de parte de los predicadores al pueblo de Dios. Sé muy bien que puedo ser mal interpretado por hablar de este tema. Algunos pudieran pensar principalmente que doy este tema por una preocupación, por mi preocupación de las finanzas de la iglesia. Cualquiera podría decir, la razón principal por la que el pastor está predicando esto es porque él está preocupado por las finanzas de la iglesia. Seguramente no hay suficientes entradas, o seguramente él quisiera que hubiera más de las que ya hay. No sé,
Eso pudiera venir a la mente de cualquiera de ustedes como humanos que somos. Y la parte que sigue, pues no están obligados a creérmelo, pero yo delante de Dios y de limpia conciencia lo declaro públicamente, que mi principal, hermanos, razón de predicar este tema es porque en mi caminar con Dios y en mi experiencia en el entendimiento de las Escrituras, he llegado a la conclusión, hermanos, que nuestra generosidad está indefectiblemente ligada a nuestra espiritualidad. Es decir, no podemos separar para nada generosidad de espiritualidad. En otras palabras, y lo vamos a ver en las Escrituras, el ser generosos tiene que ver con nuestra espiritualidad. Alguien diría, el dinero no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Alguien diría, ¿qué tiene de espiritual el dinero? Es dinero. Hay gente que dice el dinero es malo. La verdad que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que más bien es el amor al dinero el que es malo, pero más bien la Biblia habla del dinero en el sentido, por ejemplo, de apoyar a los pobres. No puedes apoyarlos si no tienes dinero. De apoyar a la viuda, no puedes apoyarla si no tienes dinero. De apoyar a los huérfanos, no puedes apoyarlos si no tienes dinero. De apoyar a los extranjeros, no puedes apoyarlos si no tienes dinero. Y hoy vamos a ver, hermanos, porque nuestro primer concepto es que el dinero no es espiritual. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Hoy vamos a ver, a la luz de las Escrituras, hermano, en estos 4 versos de 1 Corintios 16, al 1 al 4, cómo es que mi ofrenda es algo espiritual y es algo que tiene que ver con mi adoración. Por eso le puse ese título a este tema. Y entonces eso saca a luz la verdadera razón de por qué yo predico este tema. La verdadera razón de por qué yo predico este tema es que no me preocupa en sí la salud financiera de la iglesia, sino la salud espiritual de la iglesia. Una pregunta, hermanos, y no la tienen que contestar audiblemente, en su mente usted trate de responderla. ¿Cuál es la enseñanza cristiana o la doctrina cristiana más importante de la Biblia, en el sentido de que si esa doctrina cristiana fuera refutada, el cristianismo dejaría de existir? Yo creo que la mayor parte aquí lo sabemos, es la doctrina de la resurrección, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues porque la misma Biblia dice eso. En 1 Corintios 15:13 dice claramente, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso quiere decir, hermanos, entonces, que la doctrina de la resurrección es una doctrina neurálgica para el cristianismo. Si Cristo no resucitó, no hay cristianismo, no hay iglesia, no hay fe, y estamos perdiendo el tiempo cuando nosotros estamos predicando. Ahora, ¿por qué estoy comentando antes de entrar al tema de las ofrendas este tema de la resurrección? Bueno, porque el tema que vamos a analizar hoy, el pasaje que vamos a analizar hoy, que es breve, hermano, se encuentra justamente después de la obra maestra o del capítulo más importante en las Escrituras que habla sobre la resurrección, que es 1 Corintios capítulo 15. Si usted voltea la página o ahí mismo quizás, y usted va a ver el título de 1 Corintios 15, el tema que trata todo ese capítulo es el tema de la resurrección. Y justamente después de que Pablo aclara uno de los temas más importantes del cristianismo, Pablo dice, todavía la carta no termina. Pareciera el final perfecto para 1 Corintios. Pareciera el final perfecto. Verso 58 y se acabó. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pareciera el final ideal. Ya Pablo habló de la resurrección, de su importancia, aclaró que Cristo resucitó, que por ende nosotros resucitaremos también. Pero Pablo dice, pero antes de terminar la carta, y justo después de un tema tan importante para nosotros, permítanme decirles algo
que es de suma importancia para la iglesia cristiana. Y es en ese contexto entonces que Pablo comienza a hablar del tema de las ofrendas. Le estoy contando todo esto para que usted tenga el contexto del pasaje y usted vea cómo en lugar de terminar la carta con el tema más importante del cristianismo, el tema que sigue no es un tema sin importancia, sino de importancia. Vamos a ver el versículo 1 y lo vamos a analizar una vez más. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. En esta parte, hermanos, voy a hacer un exégesis de los 4 versículos y por ahí voy a citar otros versos para refuerzo. Pero lo primero que vemos, hermanos, es que Pablo, todo el capítulo anterior, ha estado hablando de un tema doctrinal, de un tema teológico, de un tema celestial. En 1 Corintios 15, Pablo nos tiene a todos en el cielo, leyendo cosas celestiales, cosas maravillosas. Estamos, wow, hay resurrección de muertos. Primero Pablo se va por ese tema, hay resurrección de muertos, número 1. Número 2, Cristo resucitó. Número 3, si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y con el cuerpo que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Y justo cuando nos tiene el apóstol Pablo en esa nube, en el cielo, termina el pasaje y nos hace aterrizar a todos y nos lleva a la tierra y comienza a hablar de cosas prácticas, ya no teológicas y doctrinales, sino de cosas prácticas de la vida diaria del cristiano, y nos dice, sí, un día resucitaremos, estaremos con el Señor, tendremos un cuerpo glorificado como el que Él tuvo, o como el que Él tiene, mejor dicho. Pero antes, permítanme decirle algo bien importante que tienen que hacer todos los domingos cuando vayan a la iglesia. Nos da primero un panorama celestial, luego nos hace aterrizar y nos dice, pero mientras estén en la tierra todavía, que eso no ha sucedido, ustedes tienen que cumplir con ciertos deberes como cristianos. Escucha, hermano, siempre que el Señor nos habla del cielo, siempre es en el contexto de, por cuanto tenemos una motivación celestial y resucitaremos, entonces cumplamos con nuestros deberes en la tierra. Tenemos un futuro seguro, pero tenemos una responsabilidad presente. Cúmplela. ¿Estás muy emocionado por lo celestial, por lo futuro? Pero estás bien serio cuando se trata de cumplir con lo terrenal, con lo presente. Pablo habla de la ofrenda en este verso con naturalidad. Él no tiene que hacer primero un taller sobre qué es la ofrenda. Él no les dice, ¿saben qué? En cuanto a la ofrenda, pero permítanme abrir un paréntesis grande y primero explicarles qué es la ofrenda. No, Pablo habla con naturalidad porque la iglesia cristiana, desde que se empezó a reunir, se volvió un estilo de vida, la generosidad. Desde que los primeros cristianos se comenzaron a convertir, todo mundo comenzó a traer con generosidad, con libertad, con iniciativa propia, las cosas a los pies de los apóstoles para atender las necesidades de la iglesia y para sostener a toda la iglesia en general. Incluso los paganos sabían muy bien que había que ofrendar. Los judíos lo sabían de cabecera. Casi todos los cristianos en el siglo I eran de procedencia judía, la mayoría. Había algunos que eran de procedencia pagana, pero ambos sabían que había que ofrendar a la deidad, a las deidades. En el caso de los judíos, al Dios verdadero; en el caso de los paganos, a todas las deidades que ellos mismos habían creado. Se entendía en automático prácticamente que había que dar, que había que ofrendar. Por ejemplo, los judíos, los cristianos, los que eran judíos antes de ser cristianos, sabían muy bien que sus deberes eran sostener a los ministros, número 1, sostener el templo, el mantenimiento del templo, y sostener todos los gastos que las reuniones del templo generaban. Automáticamente, cuando un judío se convertía al cristianismo, él entendía que aunque ya no estaba como la ley, como claramente Hebreos lo enseña, él entendía que el principio de dar seguía vigente. Por eso Pablo les habla con esta naturalidad a los corintios y no les tiene que explicar primero qué es las ofrendas. Simplemente se va directamente y les dice: hermanos, ya les acabé de hablar de la resurrección, ¿verdad? Sí, Pablo. Ok, ahora en cuanto a las ofrendas. Ahora pasemos a otro tema. Ahora vamos a hablar de las ofrendas.
para los santos. Los santos aquí, hermanos, se refiere a los santos de Jerusalén, los hermanos cristianos, la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, hermano, fue la primera iglesia local en existir. Después existió iglesias en todos lados, en Antioquía, iglesias en Samaria, y se fueron fundando iglesias en muchos otros lados. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la iglesia en Corinto. Pero Jerusalén fue la primera iglesia local que existió, donde estaban los apóstoles, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y esta iglesia, hermano, estaban pasando momentos de tribulación, momentos de pobreza. Muchos de ellos fueron echados de sus casas, fueron condenados al ostracismo. Cuando muchos de ellos declaraban a Jesús como Señor, eran expulsados de las sinagogas, Juan capítulo 9. Despojados de sus posesiones, se les negaba el trabajo, incluso eran encarcelados. Pablo dice: recojamos ofrendas y ayudemos a los pobres que están en Jerusalén. Tenemos que ver por ellos. Y por extensión, los santos de Jerusalén representan a toda la iglesia. Porque si hay ofrenda para una iglesia local X, que está en un lugar geográfico X, se sobreentiende, por lógica, que en primer lugar la iglesia local se puede sostener. Porque ¿cómo puede una iglesia local no sostenerse a sí misma y poder sostener a otra iglesia local? Es ilógico, ¿verdad? Se intuye que para que esta iglesia en Corinto pudiera ayudar a otros, era porque podía primero sostenerse por sí sola. Entonces, por extensión, la ofrenda a los santos, aunque en este caso habla de los santos de Jerusalén, habla de todos los santos en general, de toda la iglesia en general, en todo el mundo, empezando por la iglesia local. Les dice: haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Pablo recogía ofrendas misioneras. En su tercer viaje misionero, cuando vimos Hechos, aprendimos que cuando él regresó a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero, él trajo ofrendas, ¿se acuerda? Y había recogido. Aquí podemos entender que en Corinto, que en Galacia, que en Acaya, que en Macedonia, donde el apóstol había pasado, se le entregaba dinero que él cuidaba muy bien, lo vamos a ver más adelante, y que íntegramente llevaba para ayudar a los pobres de Jerusalén. Pero Pablo tenía un entendimiento también muy especial, hermano, del tema de las ofrendas. No solamente Pablo está ayudando que las iglesias gentiles sostengan en este caso a la iglesia judía de Jerusalén, porque la iglesia tiene necesidad, sino también Pablo tiene en mente algo. Pablo tiene en mente promover la unidad espiritual entre cristianos. En este caso, cristianos de trasfondo gentil y cristianos de trasfondo judío. La muralla que había sido levantada antes de que Cristo viniera entre judíos y gentiles fue derribada en la cruz del Calvario, pero habían quedado todavía prejuicios entre judíos y gentiles. Y Pablo quiere derribar eso. Pablo quiere que los gentiles no tengan ningún prejuicio contra los judíos y que sientan libertad de poderles apoyar económicamente, porque no hay más muralla entre ellos, ahora son hermanos en Cristo. Y lo vamos a ver eso en la Biblia, Romanos 15, 27. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Lo que Pablo está diciendo esto: si los judíos nos dieron el evangelio, le está diciendo a las iglesias gentiles, si los judíos nos dieron el evangelio, no deberíamos de tener ningún problema con darles ofrendas. Porque si ellos nos hicieron participar de los bienes espirituales, ¿qué nos sorprende hacerlos nosotros partícipes a ellos de los bienes materiales? Pero Pablo no se quedó ahí, sino que Pablo este concepto entre iglesias también lo aplicó entre personas. Y Pablo también dijo en 1 Corintios 9:11, esa no la traje pero la leo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es decir, cuando la iglesia judía de Jerusalén bendijo a las iglesias gentiles con el evangelio, no era gran cosa que las iglesias gentiles le retribuyeran con dinero, con ofrendas, con ayuda económica. Como tampoco es de admirar si alguien te bendice con lo espiritual y te enseña y te aconseja y ve por ti y es tu mentor y te explica la palabra y ora por ti. No tiene nada de sobrenatural que tú le hagas partícipe de apoyo financiero tampoco.
Vamos a ver el verso 2. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Este verso es el más profundo de los 4 y es el que está lleno de principios y es en el verso que nos vamos a tardar más. El 3 y el 4 van a ser breves, pero este verso es el más profundo. ¿Por qué? Porque este verso, hermanos, habla por lo menos de 4 principios en nuestra responsabilidad como cristianos con respecto a nuestra mayordomía. Es decir, cómo deberíamos nosotros de administrar lo que Dios nos da. La mayordomía es eso, hermano. La mayordomía es qué hacemos con todas las bendiciones que Dios nos da. Llámese propiedades, llámese efectivo, llámese dinero en el banco, electrónico, qué sé yo. De eso es de lo que trata este versículo. Y por lo menos hay 4 principios. Primer principio, ¿cada cuándo debemos dar? Es el primer principio. Segundo principio, ¿quiénes deben dar? Tercer principio, ¿dónde deben dar? Y cuarto principio, ¿qué proporción debemos dar? Vamos a verlos todos y cada uno y con la escritura, hermano. Primero, ¿cuándo debemos dar? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en este verso. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Es decir, desde el punto de vista de Pablo y del Espíritu Santo que lo inspiró a escribir este pasaje, lo normal es, y lo más recurrente debe de ser, que cada vez que nos reunimos, en el primer día de la semana, que hemos aprendido que es el día del Señor, debemos nosotros ofrendar. El domingo, cuando la iglesia se reúne a adorar, parte de la liturgia de adoración incluye el ofrendar, el dar nuestro apoyo a nuestra congregación. Para Pablo es claro, dar dinero el domingo es parte del culto de adoración. Semanalmente, Pablo tiene claro eso. Este principio, hermano, nos deja entender que ofrendar no debe de ser algo irregular. Ofrendar debe de ser algo periódico y constante. Yo sé que podemos apelar a aquel argumento, yo gano quincenal, yo gano mensual, eso se sobreentiende. Generalmente todos ganan semanal, generalmente, ¿no? Entonces esta es una generalidad de decir, si sobreentendemos que todos ganamos semanal, todos deberíamos dar semanal. Pero hay sus excepciones porque quizás alguien dice, yo gano quincenal, yo gano mensual. Sin embargo, aunque el día del Señor no sea el día que yo ya recibí mi salario, yo estoy llamado de todas maneras a ofrendar. Quizás no la misma proporción que cuando devengo mi salario, pero sí a mostrar mi generosidad como un acto de adoración todos los domingos que es el día del Señor, hermanos. Escucha el siguiente argumento de algunas personas, hermano, cuando a veces no dan. Hay quien podría decir, yo solo doy cuando el Espíritu me dirige. Bueno, el Espíritu Santo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, te está dirigiendo a dar cada semana. Cada semana. Es decir, hermano, nosotros sí podemos ser guiados por el Espíritu Santo a dar en un momento especial y una ofrenda especial. Por ejemplo, supongamos que hoy en la noche me invitan a un servicio misionero, un pastor, y voy. Y en sí yo ya ofrendé aquí, en el día del Señor, en la iglesia y todo. ¿Puede el Espíritu Santo guiarme a dar una ofrenda extra ahí? Claro que sí. Pero para dar el domingo en mi iglesia local no necesito una revelación especial, porque está claramente especificada en las Escrituras. Ni necesito tampoco un sentir especial, ni revelación especial, ni sentir especial. Simplemente lo que necesito hacer es obedecer la palabra. Pablo dice en este pasaje, ofrendar está ligado a adorar y a tener comunión con Dios. Porque ¿qué es el día del Señor, hermanos? ¿Qué es el día del Señor? Es el día de adoración al Señor. Y Pablo está ligando, hermanos, sin ninguna duda, sin lugar a dudas, ambas cosas. Y quizás
Un día viniste y no trajiste ni un centavo y dices, ¿y cómo voy a cumplir esta palabra? ¿Cómo? Porque dice cada primer día de la semana y a lo mejor no tienes trabajo, has estado quizás hasta en bancarrota, etcétera. Pero ¿sabes cómo tú puedes cumplir esta palabra aún sin dar? Con una actitud siempre de sensibilidad a las necesidades de la iglesia. Porque Dios tampoco te va a pedir algo que absolutamente no tienes. Vamos a suponer que hoy entró alguien ahí, hermano, en bancarrota y no tiene ni un centavo, ni en efectivo, ni en el banco, ni en ningún lado. Es imposible que dé, siendo el primer día de la semana como la palabra manda. ¿Cómo puedo cumplir esta palabra sin tener nada, absolutamente nada, siendo siempre sensible a la necesidad de mi iglesia? Y a cumplir con mis responsabilidades cuando así yo esté en posibilidad de cumplir con mis responsabilidades. Este verso, hermano, derriba todas esas apelaciones a nuestras emociones para que demos. Porque hay gente que dice, hoy sí pidieron bonito la ofrenda, hoy sí voy a dar. Hoy sí me tocó el hermano que pidió hoy, wow, es bueno para pedir, hoy sí voy a dar. No, este verso nos desarma ese argumento y nos dice, aunque nadie lo pidiera, vamos a suponer que se nos olvida pedir la ofrenda hoy, tú dices, cada primer día de la semana tengo que dar. Hermanos, ¿dónde deposito, por favor? Que se les olvidó pedir. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo al Espíritu Santo lo que dejó escrito, hermanos, en la palabra de Dios. El primer día de la semana, entonces, basado en este verso, se vuelve una especie de test para nuestro corazón. O sea, cada primer día de la semana, Dios nos recuerda nuestra mayordomía, basado en este verso. Si tú lees este verso y tú dices, Señor, ¿qué me quieres recordar con esto? Tu mayordomía, tu madurez espiritual, el modo en que tú me estás adorando, la disposición de tu corazón. Y se vuelve entonces, hermano, prácticamente un recordatorio constante, como si Dios cada domingo al venir, cuando tú vienes aquí, te sientas o estás parado, o estás escuchando, etcétera, Dios te está diciendo, ¿y qué vas a hacer hoy como mayordomo mío de los bienes que te he dado? Es un constante martilleo, o debería de ser, por lo menos en los cristianos que quieren agradar a Dios y que quieren obedecer a Dios en todo, no solamente en lo que me conviene, porque hay gente que es buena obedeciendo cosas que dice, hasta aquí puedo obedecer, hasta aquí ya no, hasta aquí yo no estoy dispuesto a obedecer. Tú puedes cantar muy bonito, tocar muchos instrumentos, predicar bien bonito, adorar bien bonito, estar cantando ahí, adorar como un ángel, pero cuando el Señor te dice, ok, hoy es el primer día de la semana, ¿qué vas a hacer con el mandamiento de cada primer día de la semana me tienes que dar? ¿Qué vas a decir? Ah, no, esto no es espiritual. Eso que tiene que ver con dinero no es espiritual. Cantar sí es espiritual, predicar es espiritual, tocar un instrumento es espiritual, pero abrir mi cartera para dar, ¿eso qué tiene de espiritualidad? Si el dinero es del diablo, podría decir alguien. Eso no es nada espiritual, eso más bien es la ambición de los hermanos y de querer llenar las arcas de la iglesia. Pablo dice que eso es espiritual. Pregunta, si dar ofrendas en el día del Señor es parte de nuestro culto de adorar, entonces, ¿no dar de forma deliberada afectará nuestra adoración? La respuesta es sí. Repito, si ofrendar es parte de mi adoración, entonces no dar de forma deliberada, ponga bien atención a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no tienes y no das porque no tienes, sino teniendo, no das de forma deliberada. La pregunta que hago es, ¿afectará esto tu adoración? La respuesta es sí. En otras palabras, si lo pusiéramos en un axioma corto, si no damos como corresponde, no estamos adorando como corresponde. Ya respondimos, creo, la primera pregunta. Pastor, ¿cada cuándo debo de dar? Cada primer día de la semana. ¿Por qué, pastor? Porque es el día del Señor, el culto de adoración, y dar es una parte de tu adoración. Si no estás dando como corresponde, no estás adorando como corresponde. Pregunta número 2, en el mismo verso. ¿Quiénes deben de dar? Y escuche qué tajante es este verso, porque vuelve a utilizar el cada. Primero, en la primera pregunta utilizó cada primer día de la semana, y ahora vuelve otra vez a la carga y dice cada uno de vosotros. ¿Quiénes debemos de dar, Pablo? Cada uno de vosotros.
En otras palabras, en un axioma corto, ¿quiénes debemos de dar, Pablo? Todos. Todos. Dice cada uno de vosotros, es decir, incluye a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos somos mayordomos de algo que el Señor nos ha entregado. El Señor nos ha entregado algo. Quizás hay alguien, no sé si habrá alguien aquí hoy en una condición de calle, que no tiene nada. Si es así, es nuestro deber como iglesia ayudarle, apoyarle económicamente. Pero mientras ninguno de nosotros esté en una posición de calle, de homeless, de prácticamente nada, cero, absolutamente nada, todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y es en ese sentido que Pablo dice, cada uno de vosotros, adultos, jóvenes que ya trabajan, mujeres que trabajan, hombres que trabajan, líderes, el que no es líder, hay gente que dice, yo ni soy líder ni sirvo, que den los demás. No, aquí dice cada uno de vosotros. Inclusive hasta los niños ofrendan allá atrás, ¿no? Ahí andan, mamá, dame mi dólar, dame mi dólar. Y como que cumplen este principio, cada uno de vosotros. Si Dios te ha dado algo, Dios dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dé. En la iglesia, hermano, hay varios tipos de ofrendante. Le voy a contar los tipos de ofrendante que yo he conocido, hermano, en mis años en la iglesia. Está el ofrendante constante, no falla ninguna semana. Todas las semanas da sus ofrendas. Es una persona muy constante en su ofrendar. Algunos de ellos me han dicho, es que si no doy me siento mal. Porque ellos han entendido que ofrendar está conectado con espiritualidad. Que ofrendar está conectado con adoración. Que el Espíritu Santo les redarguye a orar, pero también les redarguye a dar. Porque tú no puedes decir, el Espíritu Santo me redarguyó que no he leído la Biblia hace un mes. Y cuando venga el Espíritu Santo el domingo y esté pasando el alfolí y te redarguya que no das, ¿qué vas a decir? No, aquí no es el Espíritu Santo. Entonces está el ofrendante constante. Su ofrenda es parte de su adoración. Todos los domingos viene a adorar. En el día del Señor, todos los domingos ofrenda. A veces se le olvida, lo manda por cel, a veces se fue de vacaciones, lo da doble el otro domingo. Pero es constante en su ofrendar. Está el ofrendante por temporadas. Este es un ofrendante que unas semanas da, otras semanas no da, unos meses da, otros meses no da. No se sabe si es una persona que pasa por temporadas de ánimo y de desánimo, o de felicidad y romanticismo con la iglesia y de enojo contra la iglesia. No se sabe, es inconstante. Está el que por lo general nunca da. Por lo general nunca da, pero algunas veces da. Es decir, no tiene ningún problema con decirle al Espíritu Santo, no voy a dar y qué, pero algunas veces da. Por ahí una vez al año aparece la ofrenda de esta persona. Está, hermanos, el que era constante en ofrendar, que se parece al primero que mencioné. Era una persona constante en sus ofrendas, una seriedad en esa persona, un entendimiento de qué es ofrendar, etcétera, y de repente paró de dar. Y es una incógnita, no se sabe si tiene un problema espiritual, ya no busca de Dios y por eso ya no da. No se sabe si es una situación financiera, a lo mejor se fue a bancarrota o sus negocios le están yendo muy mal, no se sabe. O si tiene un enojo en contra de la iglesia por una decisión que la iglesia tomó últimamente. Hay gente que cuando la iglesia hace algo que no le gusta la castiga, dice, pues no les doy. No se sabe, queda como una incógnita. A esas personas se les deja un lapso de tiempo sin dar y luego se les pregunta, hermano, ¿todo bien? Porque obviamente uno se preocupa, ¿no? ¿Qué tal si están en la calle? Si ahorita se llevaron allá afuera en un chorrito para entrar y están viviendo abajo de la calle, uno no sabe, entonces hay que preguntarles, ¿no? Para ayudarles. Está, hermanos, el que nunca daba. Pudieron pasar años, 2, 3 años congregándose sin nunca dar, y un día decidió, no, yo tengo que ofrendar. Yo no me siento bien todos los domingos ignorando la hora de la ofrenda o tratando de escapar a la hora de la ofrenda, me siento mal. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a comprometerse más con Dios, y después de haber pasado una larga temporada de no dar, se vuelve una persona constante. Llegó a un nuevo entendimiento de la ofrenda, una relación más íntima con Dios, y se volvió entonces una persona que ofrenda constantemente. Esos son muchos de los tipos de ofrendante que muchas veces, hermano, conocemos o encontramos dentro de las iglesias. Y esa es la razón, hermano. Si usted se da cuenta, solamente hay un grupo que es constante.
Y hay otro que después se vuelve constante, hay uno que era constante y después deja de dar. Y por eso muchas veces las finanzas de la iglesia, hermanos, son una montaña rusa. A veces están arriba, a veces están abajo, porque como siempre el dinero que entra siempre está saliendo. Eso a veces hace sufrir también a las iglesias, ¿no? Y estoy hablando de iglesias de sana doctrina, ¿no? Porque las iglesias que lo que hacen es pedir las ofrendas y llorar para que la gente ofrende todos los domingos no tienen necesidad económica. Alguien dirá, pastor, ¿y qué de los pobres? ¿Qué de los que no pueden dar? De los que son pobres. No están en condición de calle, pastor. Tampoco lleve las cosas en su hipérbole al extremo para sentirnos mal, pero son pobres. ¿Qué me dice usted de la viuda pobre? ¿Qué dio? Dio más que todos los demás. ¿Qué me dice usted cuando el Señor Jesucristo dijo, el que es poco en lo fiel, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel? Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. ¿Qué me dice de esos pasajes? Donde el Señor Jesús sobreentendía que inclusive los que tenían poco eran fieles, siendo más fieles que los que tenían mucho. ¿Qué me dice usted de eso? Porque sí, no todos aquí tenemos el mismo estatus económico. Si cada uno de ustedes me prestara ahorita su tarjeta de débito y me dan su PIN number y les checo su statement, hay algunos que quizás nos asustaríamos. Diríamos, wow, hermano, ¿usted tiene toda esta plata? Y hay otros que diríamos, hermano, esto es todo lo que le queda para hoy, tenga, para un galón de leche. No todos tenemos el mismo nivel económico, eso es una realidad, pero sí todos debemos ser generosos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Todos debemos de ser generosos. Nuestra cantidad de dinero puede aumentar, ¿verdad? Quizás alguien empezó dando hace varios años una cantidad de dinero X a la iglesia y luego con el paso de los años empezó a dar más. Tú dices, wow, le ha ido bien a tal persona. ¿Significa eso que su generosidad ha aumentado? No, su generosidad sigue siendo la misma. Lo único que cambió fue su cantidad de dinero. Empezó siendo fiel en lo poco y esa misma fidelidad ahora la tiene en lo mucho. Tercer principio en el mismo verso, ¿dónde se debe dar? ¿Dónde se debe dar? Ponga aparte algo. Ya resolvimos cada cuándo, cada primer día de la semana. ¿Quiénes? Cada uno de vosotros. ¿Dónde? En la iglesia. Ponga aparte algo. Esta palabra, ponga aparte, las tres se resumen con una palabra griega que es tesaurizo, de donde viene la palabra para tesoro. Se refiere a una especie de almacén, arca o depósito, donde se guardan cosas de valor. Y este verso lo que dice es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, a la iglesia local de Corinto, que ellos tengan una arca, un almacén, un depósito. En este caso sería una cuenta de banco, ¿no? En donde todos ustedes pongan aparte ese dinero. Eso es lo que prácticamente significa. Y lo que está hablando aquí es cada primer día de semana, cuando se reúnan, cada uno de vosotros agarre el dinero y cuando pasen los alfolís que van a las arcas de la iglesia, que es en este caso ya hablando de bancos, ustedes pónganlo para que ese dinero esté en ese depósito. Para que ese tesoro que ustedes tienen, ese tesoro que nosotros tenemos, hermanos, ¿quién nos lo ha dado? El Señor. Nosotros lo depositamos en las arcas de la iglesia para que la iglesia lo administre y lo cuide y lo use para las necesidades según corresponda, según se necesite. Hay quien entiende este verso así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, como diciéndolo, sáquelo de su cartera y póngalo en su bolsa o guárdelo en su casa. No, eso no significa. No, aquí significa pónganlo aparte, es decir, todos, cuando pase el alfolí o la canasta o lo que sea, o el plato o el cel o lo que sea, o el link de no sé qué, cada uno de vosotros póngalo ahí. Porque si no, no tendría sentido lo que Pablo resume diciendo, para que cuando yo vaya, entonces no se tengan que recoger ofrendas otra vez. Si se pusieran en las casas, entonces cuando Pablo llega, tendría que volverse a recoger ofrendas. Pablo dice, no, recójanlas antes. Pónganlas ya en la iglesia, denlas ya en la iglesia con anticipación. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces cuando pasa la canasta, mire, porque esto es lo que este verso está diciendo. Lo que este verso está diciendo es cuando pase la canasta o cualquiera que sea el método que la iglesia tenga. Las iglesias tienen diferentes métodos de recoger las ofrendas. El otro día estuvimos allá en una iglesia americana muy bonita donde nos graduamos, y por todos lados en sus salas y cafeterías, etcétera, tienen depósitos de dar. Y ahí la gente va y da
tienen una tabletita y pasan su tarjeta, y hay muchos centros de dar en diferentes lugares. Cada iglesia tiene diferentes formas. Por ejemplo, aquí pasamos una canastita negra, me parece, ¿verdad? Una canastita negra que pasamos por ahí y va pasando por ahí entre las sillas. Este verso dice, cuando la canastita pase, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo allí. Más claro no se puede, ¿no? O usted diga, me estoy haciendo mal exégesis, pastor, está haciendo mal exégesis del verso, lo está malinterpretando. Pues enséñeme, porque tal vez sí. Pregunta, hermanos, ¿por qué si la Biblia en este pasaje es tan clara en que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ofrendar? La pregunta que surge es, ¿por qué puedes no ofrendar cuando la canasta pasa y estar tranquilo? Esa es la pregunta que surge aquí. O sea, en unas cosas sí, muy fiel a la palabra, porque esto es palabra de Dios, y en otras cosas no. Aquí no. Muchas veces pasa la canasta y llega vacía allá. Y tú dirás, ¿será que todos están en condición de calle? O en una situación paupérrima de decir, no, llegué con el olor a gasolina ahí en el parqueo. No tengo ni para la gasolina para regresarme. ¿Por qué pregunto esto, hermano? Pregunto esto, hermano, porque si faltamos un domingo, ya no ofrendamos esa ofrenda de ese domingo. Si nos vamos de vacaciones, ya no ofrendamos esa ofrenda de habernos ido de vacaciones. Si cuando está pasando la canastita negra, tú dices, ahí viene la canastita negra, te vas al baño, ya no ofrendaste ese domingo. Si cuando ves que la canastita negra viene, pellizcas al niño para que llegues el pretexto de irte a meter allá, ya no ofrendaste. El niño ni hecho está, pero tú inventas, huele feo, ahí viene la canastita negra, le voy a cambiar el pañal al niño, ya no ofrendaste. Te esculcas así como a toda prisa cuando ves la canastita negra, no traje efectivo ni chequera, ya no ofrendaste. Hoy antes de venirte a la iglesia estuviste viendo CNN y Univisión, que son unos alarmistas, viene una recesión económica, pasó la canastita negra, ya no ofrendaste. Ves la canastita negra que viene, pero viene a tu mente, no, es que yo quiero hacerle una adición a la casa y comprar otra camioneta para la compañía. Ya no ofrendaste y se fue la canastita negra vacía. Fíjese cuántas razones, hermano, y cuántos pretextos podríamos tener para ignorar la pobre canastita negra. Y decir, y todavía te matas adorando, La canastita negra se fue vacía, pero cuando viene el canto que te enchina los pelos, tú dices, wow, ahorita sí, Señor. Ven como dijiste, Señor. Ahora, el cuarto principio que contestamos en este verso, ¿qué proporción debemos dar? ¿Qué proporción debemos dar? Y dice el verso, según hayas prosperado. Hermanos, en este tema de qué proporción se debe dar para ser honestos, hermano, y en rigor de verdad, hermanos, sabemos que la iglesia cristiana tiene dos posturas. La iglesia cristiana protestante hay dos posturas con respecto a qué porcentaje se debe dar. Está la iglesia cristiana evangélica que piden el diezmo del 10% de la ley, como si fuera una ley, escuche bien, y está la iglesia evangélica protestante que pide la ofrenda y sugiere dar ese porcentaje del 10%, pero no como una ley. Y yo sé lo que usted está pensando, ay pastor, qué listo es usted, pastor, porque a final de cuentas es lo mismo. Yo le voy a explicar por qué no es lo mismo. Vamos a ver por qué no es lo mismo. Después de la reforma, las iglesias protestantes llegaron a la conclusión que el diezmo levítico está abolido en Cristo Jesús. Obviamente, eso yo lo enseñé, vaya a YouTube y ponga ahí diezmo donativo y ahí lo explico todas las citas bíblicas de por qué nosotros no creemos en el diezmo levítico. Después de la reforma prácticamente se llegó a esa conclusión, pero en ese mismo tema también expliqué, sin embargo yo y mi familia damos el 10%. Y aconsejo a la iglesia dar el 10%. Y alguien diría, pero a fin de cuentas acabamos en lo mismo, seguimos bajo el diezmo levítico. No. Y yo quiero explicarle, hermano, espero ser claro para poder explicarle por qué. ¿Por qué?
Porque una cosa, escuche, una cosa es dar el 10% porque la ley te lo exige y te lo demanda, es decir, es ley. Y otra cosa es dar el 10% porque tú quieres, porque a ti te nace, porque reconoces que no solo el 10%, sino el 100% que tienes es de Dios. Porque tú has entendido que dar es un acto de adoración en la iglesia y que debes dar conforme a hayas prosperado. Porque alguien diría, pastor, si el diezmo levítico está abolido, ¿qué me impide a mí dar el 1%? Retomo, si el diezmo levítico, pastor, está abolido, ¿qué me impide a mí dar el 1%? ¿Sabes qué te impide? El Espíritu Santo y tu generosidad te lo impide. ¿Por qué? Porque te manda a dar según tú hayas prosperado. Y dar el 1% no es según hayas prosperado. Más bien es solamente para calmar la conciencia. Ahora, muy bonito lo que estoy diciendo, pero ¿cómo podemos respaldar esto que estoy diciendo con las Escrituras? ¿Cómo podemos respaldar esta postura de no estoy bajo el diezmo levítico, no estoy obligado a darlo? No estoy bajo maldición por no darlo, pero yo doy no el diezmo levítico, sino el 10% de mis bienes porque a mí me nace, porque estoy agradecido. El pastor no me anda diciendo ni checando el porcentaje cada lunes para ver si aparece o no aparece. No, yo lo doy de forma voluntaria. Los pasajes que podemos usar para esto, hermanos, son los pasajes donde personas dieron el 10% sin que Dios se lo pidiera. ¿Hay pasajes de esos, hermano? ¿Donde personas dieron el 10% sin que Dios se lo pidiera? Sí. Por ejemplo, Abraham volvió de la guerra, vino Melquisedec y Melquisedec no le pidió nada. Y vino Abraham y por pura gratitud que Dios le había dado la victoria en la guerra, le dio el 10% de todo el botín a Melquisedec. Y le pidió Melquisedec. Melquisedec dijo, ok, if you say so, y se lo llevó. No, si tú dices. Otro pasaje, Jacob. Jacob tiene un sueño y Dios no le está pidiendo nada. Dios le muestra una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban. Jacob despierta, realiza, se da cuenta que ahí estaba la presencia de Dios. Esta es casa de Dios, puerta del cielo, yo no lo sabía. Si voy con bien y regreso con bien de todo lo que me dieres, el 10% te daré a ti. Pregunta, ¿en qué pasaje le pidió Dios el 10%? Nunca, en ningún momento, ni existía la ley de Moisés todavía. ¿Y por qué les nació darlo? Por pura gratitud, por pura decisión voluntaria, por pura iniciativa propia. Ahora, tenga cuidado, porque yo no estoy usando estos versos para decir que por cuanto el diezmo ya se hablaba del diezmo antes de la ley, el diezmo levítico está vigente. Yo no estoy usando esos versos para decir eso. Yo estoy usando esos versos para decir que podemos encontrar en la Escritura gente que dio el 10% sin que Dios se lo pidiera. Eso es lo que quiero dar a entender en este pasaje. Porque están las iglesias que quieren exigir por fuerza el diezmo levítico y te dicen, si no diezmas, maldición vendrá sobre tu casa y vendrá el devorador, el saltón y el revoltón, y te quieren aplicar Malaquías capítulo 4 versículo 10 fuera de contexto, y tú le dices, no, porque eso era de la ley y Cristo lo abolió, y ellos te salen, si era de la ley, entonces ¿por qué Abraham y Jacob lo dieron? Y en ese sentido están aplicando mal el verso, en ese pasaje están aplicando mal el verso, pero sí podemos usar el verso para decir que ellos lo dieron sin que Dios se lo pidiera. Ese es el punto que quiero resaltar. Y me estoy tomando la molestia de aclararlo para no crear confusión. Esta es la razón por la que tú puedes dar el 10% sin que Dios te lo pida. Y estás libre de la ley levítica. Y estás libre de esa ley que producía maldición cuando tú no la cumplías. Si tú crees que vas a diezmar bajo la ley levítica cada vez que no la des, ¿qué va a venir sobre ti? ¿Maldición? Porque eso es lo que la Biblia dice. El que quiera someterse a la ley para guardar todos los preceptos de la ley y después incumpla la ley en cualquiera de los preceptos, automáticamente cae bajo maldición. ¿Podemos encontrar ejemplos de esto? Porque quizás alguien dice, no me convence, pastor, usted está torciendo esos pasajes de Melquisedec y de cuando Jacob soñó la escalera. Bueno, vamos a ver si la Biblia respalda eso de dar de más cuando Dios nos está pidiendo que dé de más. ¿Está eso en la Biblia? O sea, ¿está el dar de más cuando Dios no te está pidiendo que des de más solamente porque tú quieres? Sí, les voy a dar dos ejemplos. El primero, Éxodo 25:2. En Éxodo 25:2 el Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta ley, hermano, simplemente Dios dijo, diles que den lo que cada uno de ellos guste.
Y cualquiera diría, un cristiano vivo diría, pues yo voy a dar el 1%, yo voy a dar poquito. No, ellos no. Ellos dicen que dieron, hermano, con una generosidad tan grande, quedó a discreción de cada dador. Pero eso no generó pobreza. No, eso generó sobreabundancia, porque en Éxodo 36:6 dice que le dijeron los que construían a Moisés, diles que paren, que no traigan más. Tenemos para lo que necesitamos y sobra. Ahí está el primer ejemplo entonces de dar más de lo que se está pidiendo. Porque alguien diría, es que en el Nuevo Testamento no es claro el porcentaje que vamos a dar. No es claro. Pero sí tenemos estos principios de que podemos dar más de lo que se nos está pidiendo conforme nosotros hayamos prosperado. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8 del 1 al 4. Esas dos citas no las traje, pero ustedes las pueden ver en casa. Este es otro ejemplo de gente que también dio más de lo que se le pidió. Los hermanos pobres de Macedonia. Dice que estaban pobres. Mire, le cuento así rapidito. Pablo llega a Macedonia a pedir una ofrenda. Y los que tenían dieron, pero los que eran bien pobres dijeron, Pablo, ¿podemos dar? Sí, claro. Y dieron. Y después, Pablo, ¿podemos dar otra vez? No sé, pues ustedes son pobres. Y dice el pasaje, hermano, que dieron conforme a sus fuerzas, es decir, lo que podían, y más allá de sus fuerzas. Y cuando lees el pasaje, dice que le rogaban a Pablo, déjanos dar. Hoy la gente ruega, no pidan. ¿No? Estos pobres de Macedonia le decían a Pablo, please, Pablo, déjanos dar, déjanos participar en el dar para ayudar a los pobres, a nuestros hermanos pobres. Rogándole a Pablo, déjanos dar. ¿Y dar cómo? Con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces Pablo los elogia y dice, estos hermanos pobres abundaron en riquezas de su generosidad. Qué bello, hermano. O sea, eran pobres en lo material y ricos en generosidad y dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Predicar este tema, hermanos, es una navaja de doble filo en la iglesia. ¿Por qué? Por los abusos, ¿verdad, hermanos? Porque hay muchos abusos el día de hoy, lamentablemente. Los famosos predicadores, nosotros le llamamos a ellos, si usted le quiere llamar de otra forma está bien, nosotros le llamamos los predicadores de la prosperidad. Usted les puede llamar, no sé, mi apóstol favorito o como usted quiera. Pero nosotros les llamamos los predicadores de la prosperidad a aquellas personas, hermano, que lamentablemente han tomado los versículos bíblicos que sí hablan del dar y los han abusado. Pregunta, ¿el hecho de que los falsos maestros abusen estos versículos bíblicos anula la verdad que estos versículos bíblicos enseñan? No. Y le voy a mencionar por lo menos 3, hermano. Y nosotros muchas veces los predicadores que no predicamos ese tipo de mensaje, no queremos ni mencionar estos versos. Decimos, cuando lo mencione me van a relacionar con fulano. Y entonces estamos mal, porque estamos diciendo que es más importante la opinión de fulano que la opinión de Dios que está en las Escrituras. Y eso no es ser entonces todo el consejo de la palabra. Estamos dejando versos que por cuanto otra gente los abusa, nosotros los dejamos fuera. Eso está mal. Mire, veamos 3 versos, hermano, que han abusado y que son bíblicos. Están en una sola lámina, hermano Jorge, los 3. Segunda de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es clarísimo. Muchas veces decimos, yo no doy para que Dios me dé. Este verso dice que según des, Dios te dará. Pastor, pero es que ¿cómo va usted a decir eso? Si eso dijo el pastor fulano, que es un falso maestro. No, es que la Biblia dice eso. Leamos el otro. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios, ahí mismo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, tu generosidad desata la bendición espiritual de Dios. Eso está aquí, es claro. No estoy abusando en ningún momento del pasaje. El hecho que otros los abusen es problema de ellos. Pero claramente dice que entonces te abundará para toda buena obra. Tú das, te abunda. ¿Para qué? Para seguir dando. Y veamos el último, Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y este versículo no puede ser más claro, hermano. El apóstol Pablo está agradecido por la ofrenda que los filipenses le han mandado a la cárcel. Y Pablo dice esto, yo estoy contento por el dinero. ¿Saben qué me pone más contento? Que ustedes mostraron generosidad. Y explica por qué. Y la explicación que da, escuche, sino que busco fruto que abunde. Dice Pablo, en mi cuenta, lea conmigo. No. ¿En qué cuenta dice Pablo que va a abundar esa generosidad? En vuestra cuenta. Pablo está diciendo, por cuanto ustedes me dieron, eso no es pérdida. Dios les va a dar. Eso es claro, hermano.
Es bíblico entonces, hermano, decir que cuando nosotros damos ofrendas materiales en la iglesia, ¿Dios nos está prometiendo bendiciones espirituales y materiales? Sí, están las escrituras. Aunque usted diga, no, pero es que ese verso es los que abusan fulano y mengano y perengano. ¿Qué tiene? Algunas veces los falsos maestros dicen la verdad, porque recuerde que toda verdad es verdad ¿de quién? De Dios. Y esa es una realidad. Entonces nosotros muchas veces los que no predicamos prosperidad decimos, ¿cómo me voy a subir aquí y a decirle a los hermanos, hermanos den, porque si ustedes den Dios les va a dar? No queremos decir eso, ¿verdad? Porque no queremos ser confundidos con ellos, pero eso enseña la Biblia claramente. Lo que pasa es que hay que enseñarlo con sabiduría y con gracia y con un entendimiento de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Pero eso es bíblico. Los hermanos muchas veces que recogen la ofrenda, hermanos, no den para que Dios, no den con el propósito que Dios les dé. Hermanos, eso está mal de acuerdo a las escrituras. Las escrituras dicen claramente que cuando tú das, tú puedes esperar bendición material del Señor, porque Él te la ha prometido en su palabra. Silencio sepulcral. Pastor, pero es que eso suena, no importa cómo suene, es la palabra de Dios, en su contexto. Todos esos pasajes están en el contexto de las ofrendas a los santos. Y ahora sí, hermanos, pasamos al verso 3 y 4 y de ahí ya vamos resumiendo. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Dice aquí, este verso, hermanos, habla del cuidado de las ofrendas. Dice, a quienes hubieres designado por carta, es decir, el dinero de la iglesia que se da cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, en las canastitas negras, según hayan prosperado. Eso sí, dice Pablo, no se lo dejen en las manos de cualquiera. Es lo que dice este verso. Pablo dice, no, aquí quiero que sea gente que ustedes han designado por carta para que cuiden este dinero, para que lleven este donativo. Y este verso habla entonces, hermano, de que dentro de la iglesia debe de haber gente piadosa, de buen testimonio, responsable, de confianza, en las manos de quien se va a poner el dinero de las arcas de la iglesia. Los requisitos, hermano, para la gente que va a manejar dinero en hechos, nunca fueron, a ver, muéstranos tu degree en economía, a ver, ¿cuánto sabes de finanzas? Dime cuánto quedó la bolsa anoche, cuánto empezó hoy en la mañana. Nunca eran requisitos financieros, siempre eran que sean de buen testimonio con los que de dentro de afuera, llenos de sabiduría, llenos de temor, llenos del Espíritu Santo. Eran requisitos morales, requisitos espirituales. Porque eso es más importante, hermano, que poner a una persona con un montón de títulos a cuidar el dinero y que es un Judas. No se trata de economistas ni administradores de empresas, se trata de poner a personas, hermano, piadosos, de buen testimonio, a que cuiden el dinero del Señor, que tengan una vida de oración para que en oración Dios los ayude a usar el dinero justamente, que tengan un conocimiento pleno de las escrituras para saber que el dinero no se debe de administrar en bagatelas, sino en cosas importantes que la iglesia necesita, empezando por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por las misiones, por las necesidades primarias que la iglesia tiene cada semana, sin las cuales no estaríamos hoy aquí sentados. Se imagina que yo diga el mes que viene, sabes que este mes no paguemos la renta, pues allá va a ser el culto allá afuera, hermano, el otro mes. No, tiene que ser gente seria, responsable, que sabe cómo usar el dinero. Hay hermanos que a veces me dicen, pastor, compre tal cosa. Le digo, espérese, déjeme ver. No es así nada más. Hay gente que a veces hasta se enoja, es que hace falta tal cosa, hace falta tal esto, tal otro, tal aquello. Espérese, todo se hace con calma, en sabiduría, orando, pidiéndole al Señor. No es que vamos a estar en necesidad también el dinero guardado, pero no es así como así. Porque es dinero del Señor que debe de ser cuidado con sabiduría, hermanos. Verso 4. Primera de Corintios 16:4. Y si fuere propio que yo vaya, que yo también vaya, irán conmigo. Pablo otra vez vuelve a hacer énfasis en el tema de la transparencia. Pablo dice, gente designada por carta, y si es necesario que yo esté presente, ya sea que ellos sean testigos del dinero o que yo sea testigo del dinero, así lo vamos a hacer. Hermanos, ustedes tienen todo el derecho de pedir cuentas de las finanzas de la iglesia, eso recuérdelo. Usted tiene derecho a pedir cuentas de las finanzas de la iglesia, y los que cuidan el dinero de la iglesia tienen la obligación de dar cuentas. Eso está en las escrituras, porque estos versos hablan de transparencia. Gente designada, y si es necesario que yo vaya para supervisar ese donativo, yo iré también. Yo sirviendo de testigo a ellos sirviendo de testigos a mí. Nunca, ya lo he dicho, pero la repetición es buena, decía Pablo.
Hermanos, nunca digan esto, por favor, porque esto es malo, yo doy y allá ellos lo que hagan con el dinero. Yo se lo doy a Dios. Suena muy espiritual, pero eso siembra discordia entre hermanos. No, usted diga, yo doy porque yo confío en que los hermanos tienen sabiduría para administrar el dinero. Y si un día surge una desconfianza, me llama a mí, llama a un anciano, a ver, aclárenme esto. Cuentas claras, amistades largas, ¿o no? Conclusión, no empiece a cerrar su Biblia y que cerrar su mochila y empezar como a recoger su teléfono, no, espérese. Conclusión, cuando digo conclusión es el punchline, si se lo pierde, perdió todo. Así que tranquilo, relájese. Ahorita nos vamos. ¿Ok? Hermanos, una de las características cuando estudiamos Génesis es que Dios, hermanos, es dador por naturaleza. Por ejemplo, ¿pidió a Adán ser creado? No. Dios le dio vida porque Dios es dador por naturaleza. Pregunta, ¿pidió a Adán trabajo? No. Dios le dio trabajo porque Dios es dador por naturaleza. ¿Pidió a Adán esposa? No pidió. Dice que estaba medio tristón por ahí, pero él no dijo quiero una esposa. No, Dios le dio esposa porque Dios es dador por naturaleza. ¿Pidió a Adán hijos? No, la verdad que ni estaba pensando. Adán dijo estoy de luna de miel, que hijos ni que nada. Cuando vio a Eva se quedó, hermano, estupefacto cuando vio esa belleza de mujer. Y sin Adán pedir hijos, Dios le dio hijos. Bajo ese mismo, hermano, bajo esa misma línea de pensamiento, Dios hizo al hombre hecho a su imagen y semejanza para que por naturaleza, como Dios es dador por naturaleza, los seres humanos fuéramos dadores por naturaleza. Pero hubo un problema, vino una caída. Y después de la caída, el hombre se volvió ahora reacio para dar. Ahora el hombre es egoísta, ahora el hombre, hermanos, es una persona que piensa más en sí mismo que en los demás. Ahora es un hombre que dice, no, me costó mucho trabajar, para darlo en la iglesia ni que estuviera loco, ¿no? ¿Cómo crees? Y comienzan entonces, y aunque vayan en contra de la palabra, dice, 1 Corintios 16, 1 al 4 es clara, pero a mí qué me importa, yo cuando estar bien en lo demás, hay que arrancar esa hoja o no sé. Entonces, escuche, ¿qué pasó, hermano? Que ahora, si el hombre fue creado por naturaleza para dar, y la caída nos hizo reacios para dar, ¿qué debe de crear la redención en nosotros? Volver a dar, ¿o no? O sea, éramos bien dadores antes de la caída, caímos, nos volvimos reacios para dar, pero luego fuimos redimidos en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo, y por tanto, Pablo está diciendo aquí que una señal de haber sido redimido es que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cuando pasa el alfolí, ponga algo allí según haya prosperado. Leo esta historia y con esto termino. Un historiador en el siglo II dijo lo siguiente de la generosidad de los cristianos. En el siglo II, ponga atención, se llamaba Arístides, este historiador, dijo, observando a los cristianos, dijo lo siguiente, dijo, viven con humildad y amabilidad. Entre ellos no se encuentra la falsedad y se aman unos a otros. No menosprecian a la viuda ni entristecen al huérfano. El que tiene da con generosidad al que no tiene. Si ven un desconocido lo cobijan bajo su techo y se gozan con él como si fuera un hermano. Se llaman hermanos entre ellos, no según la carne, sino según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de la comunidad que es pobre fallece, los demás se enteran, proveerán para su entierro conforme a sus posibilidades. Si se enteran que uno de ellos está en la cárcel y oprimido por causa del nombre de su Mesías, todos proveen para sus necesidades, y si pueden librarlo, lo hacen. Si hay entre ellos un hombre que es pobre y está pasando necesidad, ellos ayunan 2 o 3 días con el fin de poder proveer al necesitado del alimento que requiere. Qué tremendo, que aún los incrédulos puedan ver la generosidad y el ser dadivosos dentro del pueblo de Dios. Solamente quiero contestarte una pregunta. ¿Qué tiene que ver mi ofrenda con mi adoración? Tu adoración y tu ofrenda son inseparables. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.